por la condición del virus. Oiga, errores de principiante, tenía el micrófono apagado. Gracias, segundo. Damari, Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo. Gracias por estar aquí temprano. Saludos a Doña Librada y a Pepe también, que estamos orando mucho por ellos. Saludo a Dayam, que también la vi por allí cerca en el site de nosotros. Eh, y a Guillermo, un beso y un abrazo a los dos. Y a Guillermo, por favor, que se cuide, ¿no? Porque sabemos que la situación allá en Miami pues está un poco recia, ¿no? Y que el Señor tenga cuidado, ¿no? De ustedes y que también se puedan cuidar ustedes. Favor de confirmar el audio y el video, como siempre les digo, ¿no? Eh, ¿Me confirman si se escucha bien? Por favor. Perfecto, muy bien. No, segundo, ya empecé. Eh, Así que saludos a todos de una manera especial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirme nuevamente, siempre lo diré. Gracias por permitirme entrar a sus casas. Sean bienvenidos a la mía de una manera muy especial. Seguimos orando por nuestro hermano José, que estamos declarando que salga del hospital y que este tratamiento, ¿verdad?, pues funcione y que todo esté en ley como Dios manda. Hicimos unos ajustes para evitar que ocurra lo de ayer de la interrupción y esperemos, ¿verdad?, pues poder hoy cumplir a plenitud con la transmisión. Vamos a dar inicio con una oración, ¿no? ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu amor y por tu cuidado. Y porque tú eres un Dios, Señor, que trasciendes. Tú eres un Dios, Señor, que va más allá. Tú eres un Dios, Señor, que nos invoca. Y tú eres un Dios, Señor, que nos cuida con amor, como un padre cuida a su hijo. Y lo vemos, Señor, en la creación, en las aves, en los animales. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de Puerto Rico, que podamos crear conciencia, Señor, y cuidado. Te pedimos sabiduría, Señor, para los mandatarios de este país, para los mandatarios del mundo, para que puedan tomar decisiones, Señor, no basadas en lo económico, sino en la salud y el cuidado de su pueblo, como debe de ser. Gracias, Señor, y que sea tu presencia de una manera especial aquí entre nosotros. Y aquellos hermanos que puedan estar tristes, o aquella persona que pueda estar triste, ansiosa, preocupada, que pueda recibir, Señor, un milagro, que pueda recibir nuevas fuerzas de una manera especial. Si hay alguno de ellos que esté apartado, que esté triste, que esté desenfocado, que pueda nuevamente acercarse a ti, Señor. Y que si ha sido por producto de estas transmisiones, Señor, que la gloria y la honra sea solamente tuya, mi Dios. Pero que podamos aportar al crecimiento espiritual de esa persona que a su vez se acerque a ti y se reconecte nuevamente, Señor, para poder experimentar las bendiciones de la vida eterna. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Continuamos con este estudio. Hoy es martes. Así que tenemos la base bíblica de Lucas. Si usted ve mi mesa, está llena de libros. Eh, el martes, tanto como el miércoles, se divide entre el capítulo 20 y el capítulo 21. Yo voy a tomar de partida el capítulo número 20 y vamos a leer hasta el versículo número 18, porque entendemos que hasta ahí es el día martes. Deme un segundito, déjame revisar las notas para que podamos ser precisos, porque si no tendríamos que entonces leer un poco más. Sí, eh, para poder cumplir, ¿no? Y mantener
la secuencia de lo que estamos haciendo. Eh, Gloria a Dios. El martes y el miércoles sí está entre el 21 y el 22:6. Así que estamos hablando, les pido disculpas, tanto el capítulo 20 en su totalidad vendría representando el martes. El martes. Ya el 21 sería el miércoles. Bien. Así que vamos a leer. Ahí son varias perícopas, pero yo entiendo que si leemos del 20 al 19, al 17, nos va a dar un brief de lo que Cristo está tratando de llevar, ¿no? Y este capítulo se va a centrar en la autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Lógico, ya también pues hay un resumen que habla del pago a los impuestos, nuevamente la autoridad, porque si Cristo es Dios, ¿por qué está pagando impuestos? Y luego entonces la resurrección y el matrimonio, y luego quién es el Hijo del Cristo. Estoy citando, ¿verdad? Pues lo que regularmente se le añade a la Biblia. Eh, Como usted ha de saber, pues lógico, cuando la Biblia se escribió no tenía nada de esto, todo es producto de muchos teólogos comprometidos con el estudio serio y real de la palabra, que se dieron a la tarea tanto de poner los capítulos como los versículos, como tratar de sacar lo que ellos consideraban que eran retazos o porciones o ideas para que se hiciera más fácil la lectura de la palabra. Así es que vamos a leer del 1 al 17 y me gustaría que cerremos con el del 41 al 46. Lo voy a leer corrido porque el único que difiere un poco es ese y empezamos con el estudio y así dice la santa y bendita palabra del Señor en el capítulo 20, capítulo 1. Capítulo 20, versículo 1. Un día mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Dinos con qué autoridad haces esto. Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó Jesús. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y automáticamente eso finaliza, o sea, en otras palabras, Jesús le responde, vira su rostro hacia las personas que tienen de frente y instantáneamente inicia con una parábola. Y la parábola dice lo siguiente: un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con la mano vacía. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con la mano vacía. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos ladrones y dará el viñedo a otros.
Al oír esto, la gente exclamó: Dios no quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Leamos también el 18. Todo el que cae sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Hay que leer el 19 también. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida a ellos, buscaron la manera de echarle mano a aquel en aquel mismo momento, pero tenían miedo del pueblo. Seguimos entonces al versículo 41. Pero Jesús les respondió: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo declaró en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. David lo llamó Señor. ¿Cómo entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropa ostentosa y les encantan que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en la sinagoga y en los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Aleluya. Palabra del Señor. Bien, la primera porción del día martes, y esto lo vamos a anotar: lunes, martes, miércoles, Jesús está finalizando su ministerio en el templo. Eso hay que preguntarse por qué. ¿Por qué Jesús va al templo a finalizar su ministerio? La pregunta, y de hecho, se me pasó, y le pido disculpas, fue error mío en mis notas, pasé por alto explicar algo extremadamente importante. En el Antiguo Testamento ocurrió un evento para el tiempo de Salomón único, y que de hecho al día de hoy lamentablemente hay personas que se pasan diciendo que venga la Chequina de Jehová, que venga la Chequina de Jehová, usando la palabra hebrea que se usó en su momento cuando el templo fue finalizado y la presencia de Dios descendió en aquel lugar como aceptación de Jesús, como aceptación de Dios del templo. Y de hecho el mismo texto dice que la presencia fue tan sobrenatural que los sacerdotes no podían estar dentro. Y había una oscuridad tan y tan fuerte y una nube estaba dentro del lugar que hasta chocaban entre ellos. Y de hecho el texto dice que hubo una fiesta y una celebración por semanas. Y no había manera de que el pueblo se fuera debido a la experiencia carismática y hermosa que estaban experimentando durante ese momento histórico, algo sobrenatural. Sin embargo, cuando vemos la entrada de Jesús, pasamos por alto que la presencia de Jehová estaba entrando nuevamente en el templo. La Chequina de Jehová no se comparó con que Dios mismo entrara al templo y nadie se dio cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque las expectativas de las personas estaban nubladas, estaban ciegas, estaban desenfocadas, estaban entretenidos en sus propios intereses, en sus propias necesidades. Y eso no les permitía ver la verdad y la presencia encarnada que estaba frente a ellos. Y de hecho al día de hoy, muchos judíos consideran que no ha habido un profeta tan grande o mayor como Moisés. Porque citan y dicen que Moisés habló cara a cara con Dios. Pero ellos estuvieron cara a cara con Dios y no lo pudieron ver. Estaban ciegos espiritualmente. Y la presencia de Dios no estuvo un día, estuvo casi toda una semana constante. Y es un reflejo de lo que el pueblo de Israel estuvo haciendo desde el Antiguo Testamento. Estuvieron chocando con la voluntad de Dios.
chocando con la voluntad de Dios, tratando de anteponer su voluntad ante la voluntad de Dios. Y eso es lo que lleva a que los fariseos, saduceos y escribas y los ancianos le hagan la pregunta a Jesús. Y claramente yo expliqué lo que representaban estos grupos en el estudio de ayer, que si hoy usted está viendo este estudio, yo le exhorto a que vaya al estudio de ayer lunes para que pueda analizar lo que yo presenté, de dónde surgieron estos grupos y la poca conexión que hay, o sin ninguna, con el Senadril original de parte de Moisés nombrado, con el propósito de ayudarle en la administración y en los asuntos del pueblo, donde solamente asuntos meritorios pasarían a la presencia de Moisés, y así Moisés podía descansar y el pueblo recibir la justicia necesaria para su bienestar espiritual, emocional y social. Y aquí vienen estas personas con un solo propósito: cuestionar de dónde sale la autoridad de Jesús. ¿Qué autoridad? La misma autoridad que ayer lunes hablábamos, con la cual Jesús entró al templo y lo purificó. Usamos la palabra purificar, ¿bien? Porque es el título que nosotros los cristianos le damos a la acción de Jesús, donde realmente él expone la corrupción y el abuso social y económico de los religiosos de su tiempo, ¿ok? De los religiosos del tiempo de Jesús. Y nuevamente en el estudio de ayer yo explicaba un detalle de a qué se refería el por qué Cristo fue tan agresivo en la manera que trató a estos vendedores que estaban allí. Pero hoy, este mismo grupo que de hecho estaban y vieron lo que ocurrió el domingo de Ramos cuando Jesús entra. Así que algo ocurrió el domingo donde este tipo ahora quiere proclamarse rey de Israel. Ahora el lunes este tipo entra y causa un gran disturbio en el templo. Y nosotros queremos saber quién rayos se cree él. Porque nosotros sabemos quién es él. Él es el hijo de José, el carpintero. Lucas 4 claramente dice que cuando él estaba en Galilea, los fariseos de esa zona estaban diciendo: ¿y quién es este? ¿Quién se cree este? ¿De dónde se ha proclamado esta autoridad? Si este es el hijo de José del carpintero, y su madre María vive aquí y sus hermanas viven entre nosotros. Están hablando de la vida de Jesús antes de su ministerio público. Así que Jesús sí tuvo hermanas biológicas y tuvo hermanos biológicos también, como fue Judas y como fue Santiago, que luego del levantamiento de Cristo entonces se insertan y creen que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, los medio hermanos de Jesús no creían en él. ¿Por qué? Lo vieron desde pequeño. Vieron a Jesús niño, vieron a Jesús adolescente, lo vieron hombre hacerse cargo de la casa, y ahora de repente le da la locura con decir que es alguien especial, que es el Hijo de Dios. De hecho, claramente Lucas en el mini evangelio de María nos dice que María todas esas cosas las guardaba en su corazón. Y eso es poderoso, porque nos ayuda a entender que María tenía recelos en publicar la experiencia de ella como madre de Jesús hombre, ¿verdad? Porque luego hay un debate en Nicea 325 después de Cristo, luego hay que hacer otro en Trenton para tratar de definir eso de qué es María, la madre de quién, de Jesús o del hombre, María, madre de Dios. Entonces, ¿por qué María? No quiero perder porque ya es un poco más complicado, pero eso es parte de la cristología y de lo que hay que estudiar, ¿no? Para que entonces podamos entender, porque también nosotros a veces los protestantes le ponemos una X a María, y yo creo que si hay una mujer a seguir es María. Y no solamente las mujeres deben de seguir el ejemplo de María, nosotros los hombres debemos de seguir el ejemplo de María. Y de hecho María, a pesar de todo, se mantuvo cerca de Jesús en todo su ministerio. Aunque fuese de lejos, estaba pendiente al ministerio de Jesús. Y recuerden que cuando Jesús murió, la que estaba a los pies de Jesús fue María. Y la gente pasa por alto que en Pentecostés María estaba en el aposento alto y recibió el Espíritu Santo. Y la gente pasa por alto que María continuó siendo parte activa de la obra de la iglesia.
Amén. Así es que ese es el lugar que tenemos que darle a María. Pero en este debate, este grupo se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Quién tú eres? Lógico, vamos. En la antigüedad tenemos que entender que los rabinos no tenían autoridad en sí mismos. Me explico. Nadie podía salir debajo de... Oh, perdón, vamos a mantener la visión organizada y profesional, ¿no? Y estructurada. Nadie podía venir de cualquier lugar y decir, yo soy un rabino. Así que como yo soy rabino, me autoproclamo para poder enseñar la palabra de Dios con un enfoque teológico y en base a esta línea de pensamiento, porque automáticamente le iban a decir, ¿y cuál es tu maestro? ¿Sobre quién te educaste? En el tiempo de Jesús habían unos maestros especiales que eran lo que eran reconocidos por el pueblo, y sus alumnos eran personas de alto prestigio, de mucho reconocimiento, y que tenían la autoridad y la participación y el respaldo del Sanedrín y de las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo. Jesús no pertenecía a esa élite. El apóstol Pablo pertenecía a esa élite que se educó bajo los pies de Gamaliel. De hecho, muchos teólogos judíos hablan de Gamaliel y reconocen que no existía durante el tiempo de Jesús un rabino con el respeto y el amor a Dios como Gamaliel, ni el conocimiento de Gamaliel. Así que Gamaliel era una persona reconocida. Posiblemente Gamaliel era joven para el tiempo de Jesús. Así que quizás Gamaliel tuvo que haber visto a Jesús. De hecho, es el mismo Gamaliel en el libro de los Hechos que le exhorta a los fariseos que respeten esta nueva fe que se está levantando. No vaya a ser que estemos peleando contra el mismo Dios. Así que Gamaliel, que estaba en aquel momento, era una de las figuras, quizás no estaba en la posición luego de Jesús, pero sí era una persona que estaba en aquel momento. Así que habían otros rabinos. Luego Caquita fue otro de los grandes rabinos que también se reúne en Yania para luego hacer el canon del Antiguo Testamento junto con otros judíos que determinan separar sus libros de los cristianos. Así que habían varios maestros. El punto está que Jesús no venía de ninguna de estas escuelas. Jesús no dedicó su vida al estudio de la palabra. Pero ahora de repente este hombre tiene una sabiduría que nadie sabe de dónde sale. ¿Bien? Y hay que entender que Jesús no cumplía con los requisitos de aquel pueblo. Como claramente yo explicaba el domingo, la visión mesiánica no es una visión ni una revelación que Dios le da al pueblo. Yo quiero que usted comprenda eso. Bien. Dios nunca se presentó como un Mesías. ¿Oyó? Así que decir Cristo, y esto ¿verdad? Choca, y permítame por favor explicarlo, no me apedree ni me deseche. Cristo ungido era la visión que desarrollaron los judíos, como yo expliqué en el estudio del domingo, que también por favor le exhorto a que lo pueda ver. Los judíos desarrollaron esa visión de que un Salvador viniera, un redentor que fuera rey, que viniera a restaurar a Israel políticamente hablando en la tierra. La Jerusalén, ciudad de paz, que una vez gobernó Dios, que el pueblo desechó para allá para el libro de Samuel, pero el pueblo anhelaba nuevamente que Dios le gobernara. Y el pueblo arrepentido en Babilonia desarrolla esa necesidad de que un Salvador venga a liberarlos. Y sin embargo, Dios viene a liberar al pueblo, pero no de un reino terrenal, sino un reino celestial. Así es que la propuesta de Jesús versus lo que el pueblo esperaba eran contrarios. Era la mano derecha y la mano izquierda. No compaginaban en la mentalidad de los líderes religiosos, y luego lo vamos a ver en la del pueblo.
no cuadraba, porque la necesidad de una liberación del atropello, de la injusticia social y económica del pueblo, había que detenerla ya. Y Jesús, oiga, Jesús tenía lo que ninguno de los otros movimientos mesiánicos tenía, y es el carisma. Jesús tiene acceso al pueblo. Jesús sale del pueblo. Jesús es parte del pueblo. La gente se sentía identificada con Jesús. Por eso es que los discípulos tienen claro, este Mesías sí es. Este es el libertador. De hecho, Juan también era catalogado como Mesías, pero muchas veces Juan decía, no, no soy yo, viene uno detrás de mí. Ese va a ser el que viene a liberar el pueblo. Ah, pare, pastor. ¿Significa que Juan también tenía esa versión mesiánica? Claro. ¿Por qué usted cree que cuando Juan está preso, le dice a sus discípulos, muchachos, necesito ayuda? Vayan y díganle a Jesús si Él es o qué está pasando aquí, porque yo soy un profeta de Dios y estoy aquí preso y me van a matar. Que Jesús avance y tome el reino para que me libere. Y por eso es que Juan, luego de que bautizó a Jesús y dijo que este es el Cordero inmolado de Dios, asustado, con duda y temeroso, le manda a hacer la pregunta a Jesús. Y Jesús le responde, no con la respuesta que Juan está esperando, pero le manda un entrelínea. Juan, las cosas sobrenaturales que están ocurriendo son producto de que Dios encarnado está en el medio del pueblo. Pero la visión mesiánica que tú tienes no va acorde con el propósito de Dios para liberar al hombre de su condición y de su pecado. ¡Wow! Poderoso. Poderoso. Terrible. Terrible. Y así es Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Los fariseos y los saduceos no tenían el deseo de saber quién era Jesús. Por eso Jesús, cuando le responde, le hace una sola pregunta. Vamos a usar al mismo Juan. ¿Tú quieres que yo te diga de dónde sale mi autoridad? Claro, te voy a contestar. Respóndeme por favor una pregunta. Y simplemente le refiere a un evento reciente que acababa de ocurrir. Juan se fue a la parte de afuera del pueblo de Jerusalén, al río Jordán, a bautizar. Y los fariseos fueron allá cuando se dieron cuenta del revolú que se estaba formando de la gente que iba a bautizarse. Y esto es interesante. ¿Por qué un judío tenía que bautizarse? Si el bautismo era solamente para los prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos, pastor? Un gentil, como por ejemplo el etíope en el libro de los Hechos, que es una persona gentil que no es judío ni perdóname, vamos a corregir, que no es israelita de nacimiento, pero que al escuchar el judaísmo, la fe judaica, viene y hace confesión del judaísmo y se convierte al judaísmo. El bautismo estaba reservado para esas personas, no para un judío, porque la salvación era por herencia, debido a que tú eres del linaje de Abraham, pues por herencia tú recibes ser parte de mi pueblo, porque esa fue la promesa que yo le hice a Abraham. Y el pueblo lo tomaba así, así que yo no me tengo que bautizar. Pero claramente Juan le decía a ellos, arrepiéntanse. Si hay alguien que tiene que estar aquí, son ustedes. Y Juan le decía, ustedes son víboras, ustedes son serpientes. ¿Por qué? Porque estaban corrompidas. Habían distorsionado el mensaje. Estaban explotando al pueblo. Así que nunca le hicieron caso al mensaje profético de Juan. Así de sencillo. Y Jesús, al saber que ellos se negaron a recibir ese mensaje y a bautizarse, ¿por qué?
porque ellos consideraban que estaban bien. Ellos no necesitaban salvación. Ellos estaban bien. Lo que necesitan salvación son esta gente pobre, que están cargada de miseria y de pobreza. Yo soy rico, a mí la gente me quiere, a mí la gente me ama, a mí la gente me respeta. Yo estoy en esta posición porque el mismo Dios me colocó, a mí me colocó Dios. ¿Le parece ese mensaje parecido a usted a algo que con frecuencia escuchamos por ahí? Personas que no se quieren someter a nadie, porque consideran que solamente se someten a Dios. Pues tenemos aquí a este grupo de personas que le está preguntando exactamente a Jesús, dime de dónde proviene tu autoridad. Y es interesante porque Jesús no le responde. ¿Y por qué Jesús no le respondió? Porque Jesús sabía que la respuesta no iba a provocar en ellos ningún cambio. Por eso es que automáticamente Jesús prosigue con la parábola. Y aquí voy a decir algo que, ¿verdad? Pues, de hecho, está en el texto. Está en el texto. No me lo estoy inventando. Vamos a interpretar el texto. Permítame tomar un poco de agua, por favor. Automáticamente, Jesús no le responde. Lógico. Luego, cuando se da la revelación de este texto, alguien publicó lo que ellos estaban pensando. Yo tengo la teoría de que luego de que Jesús resucita, le aclara muchas cosas a los discípulos, que son los testigos visuales. Y como Jesús, como muy bien decía Juan, veía lo que estaba en el corazón de cada persona, mientras Jesús veía los ojos de los fariseos, de los escribas y de los ancianos, claramente entendió lo que ellos estaban hablando entre ellos. Antes de responderle a Jesús, se fueron en conferencia. Y claramente cuando le dan la respuesta a Jesús, lo hicieron tan silencioso que nadie pudo escuchar. Pero Jesús sí, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Y por eso Jesús no le responde, porque vio la terquedad y la dureza del corazón de estos líderes religiosos. Perdóname, que también eran líderes políticos de ese momento. Cuando Jesús hace la parábola, claramente la parábola se está refiriendo a ellos. Dios me ha enviado aquí, pero antes de enviarme a mí, ha enviado una lista completa de profetas. El ministerio profético, si usted se pone a analizar en el Antiguo Testamento, a Moisés se le dice que es un profeta, porque un profeta es aquel que va pronunciando el mensaje. Esa es la visión del Antiguo Testamento y que tiene una conexión directa con Dios. Y Moisés tenía una conexión directa con Dios. Pero el ministerio profético activo lo vamos a ver en el libro de Reyes, en Segunda de Crónicas, hasta Malaquías. En Primera de Samuel y Segunda de Samuel aparece el ministerio profético, pero no es algo tan activo. Y en el libro de Jueces usted va a ver que sí hay unos eventos proféticos, pero son esporádicos. Pero activo, usted lo va a ver en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jeremías, Isaías, Joel, Oseas, todos estos profetas menores, profetas mayores, Isaías, que es el más que nosotros citamos, porque lo vemos como un profeta que tuvo muchas relaciones mesiánicas, y otros profetas, todo en el Antiguo Testamento, van con el mensaje que le dicen a Israel: Israel, arrepiéntete. Israel, vuelve a tus caminos. Israel, te has olvidado de Dios. Israel, la injusticia está en tu casa. Israel, limpia tu casa.
Israel, el culto es para honrar a Dios, no es para honrarte a ti mismo. Israel, los sacrificios es para que tú seas justificado delante de Dios. Pero Israel, Dios quiere caminar contigo. Israel, deja de ver a Dios de lejos. Dios quiere estar contigo en tu casa. Israel, Dios es más que el templo. El templo no es el único lugar donde Dios está. Dios está en todas partes. Israel, 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 ¿qué hacía? Miraba de lejos. Por eso Isaías en un momento dice, la verdad es que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Al igual que hoy. Mucha gente en las iglesias que quieren alabar y glorificar el nombre del Señor con sus labios, pero su corazón, no voy a decir endurecido, está herido. Voy a cambiar el contexto. Está herido. Porque hay personas que emocionalmente no han sido sanadas ni restauradas. O sea, no han experimentado la sanidad interior. Si tú no experimentas la sanidad interior, nunca, bajo ninguna circunstancia, podrás entender el propósito que Dios tiene para con tu vida. Los planes que Dios tiene para con tu vida, para que tú puedas vivir con Él, para que puedas vivir a plenitud y puedas disfrutar las bendiciones del reino que están para ti hoy. No hay adversidad que te desenfoque. No la habrá. Ninguna. Ni temores que te limiten. Caminarás libre del temor. No es, y hay veces, ¿verdad? Y no me malinterprete, yo los leo. Max Lucado tiene un libro, un panfleto bien pequeño que dice vivir una vida sin miedo y sin temores. Yo lo leí, es bien pequeño, fácil de leer, me fascinó. Pero no hay fórmula. ¿Por qué tenemos que estar buscando fórmulas aisladas? Si esto es algo de día a día, esto es algo que debe ocurrir de manera natural y por defecto en nosotros. ¿Y por qué no ocurre? Porque las situaciones varían, estamos de acuerdo, pero la fórmula sigue siendo el mismo, el afectado sigo siendo yo. Y si yo tengo una relación íntima y sólida con Dios, no hay adversidad alguna que me desenfoque del Señor, porque sobre Él he puesto mi fe. Y una de las cosas que vamos a ver ahora en la parábola, vamos a leérselo, porque luego usted me va, y usted quizá que no me conoce, y dirá, mira este pastor lo que está diciendo. Dios mío, eso es un hereje. Mira lo que dice en el capítulo 20. Le pido disculpas. Les pido disculpas. Bueno, vamos a leer ese último para que usted vea en dónde estaba la prioridad de los saduceos y los fariseos. Que si se parece hoy en día a nosotros, no es casualidad. Ok. El capítulo 16 dice, volverá, acabará con esos labradores y le dará el viñedo a otros. 16 versículos. Capítulo 20, versículo 16. Y entonces, dice el 17, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. ¿De quién Cristo está hablando? Ahí Cristo está hablando de la segunda venida. Y ahí claramente Cristo está diciendo que ya su pueblo no son los judíos. Dios tiene un nuevo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. Porque los judíos le desecharon, lo rechazaron, lo apedrearon, lo asesinaron. Y como Dios no va a insistir más en ese pueblo, determinó hacerse un pueblo nuevo. Lo mismo que le está diciendo a la samaritana, que es una mujer pagana. Tú eres candidata para ser parte del nuevo pueblo.
Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y tú cuentas con esa cualidad, mujer. Olvídate lo que digan las estructuras religiosas. Yo, que soy el enviado, te hago a ti copartícipe de este nuevo pueblo que yo voy a formar. Hay una realidad teológica. Los primeros cristianos, todos fueron judíos. Perdóneme, le pido disculpas. Los primeros cristianos, todos procedían del judaísmo, eran israelitas. En el momento que confesaron a Cristo como su Salvador, dejaron de ser judíos. Se convirtieron en cristianos. Eso es correcto. Por eso es que Pablo está persiguiendo a esta fe que está trayendo confusión y está separando al pueblo judío de lo que son sus raíces. Son unos anatemas. Hay que destruirlo. ¿Y quién termina siendo vencido? Pablo. Así que Dios tiene un nuevo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Los judíos y la iglesia. No. Dios tiene un pueblo. La iglesia. ¿Quiénes pueden ser parte de ese pueblo? El que quiera. El judío. Oiga, el judío que quiera ser parte del pueblo de Dios tiene que dejar el judaísmo. No puede. Y de hecho, cuando usted va a Jerusalén, los mismos guías turísticos le dicen que debemos de entender lo que es la fe judaica y el cristianismo, y que usted no puede ser judío o cristiano, porque usted es judío o es cristiano. O sea, usted no puede ser católico o protestante, como trató de ser Martín Lutero, porque la iglesia católica te excomulga. No, porque tú no cumples con las normas, con la dogma de la iglesia católica. Tú no eres parte de la iglesia, tú eres otra cosa, lo que tú quieras ser, pero católico tú no eres. Repito, no me apedreen a mí. Ahí está. Por eso cuando Cristo venga, Cristo viene por un pueblo, no por dos, por un pueblo. Por eso el juicio del trono blanco en Apocalipsis. Toda nación irá delante de Dios y Dios pasará juicio sobre todos los seres humanos. ¿Quiénes van para ese juicio? Los judíos del Antiguo Testamento y los judíos actuales, que rechazan a Cristo hasta la muerte, que nos dicen que nuestro Dios es un Dios triste y débil, que lo crucificaron en una cruz, como yo he visto videos que los pobres cristianos están tratando de acercarse, y les pido disculpas, ¿verdad? A los hermanos judíos. Mire, el judío no es su hermano. El judío rechazó a Dios, rechazó a Cristo, hicieron su propio Dios, al igual que este grupo de saduceos y fariseos. Porque si hubiese sido así, entonces Cristo tenía que rendirse ante ellos, porque ellos lo estaban haciendo bien. Cristo estaba mal. Por aquí vemos que no. Por eso es que cuando vamos luego al capítulo 20, versículo 10, el versículo 41, claramente Jesús está explicando por qué le llaman Mesías. Entonces ahora Jesús va a explicar lo otro. ¿Por qué me dicen Mesías? ¿Por qué dicen que yo soy hijo de David? Porque según la interpretación luego de Babilonia, el pueblo determinó que habían unos criterios para ser el Mesías, y uno de esos criterios era ser rey. Lógico. Luego en el libro de los Hebreos, que según los teólogos no lo escribió Pablo, posiblemente lo escribió un escriba que se convirtió al cristianismo y aún tenía una influencia judía fuerte. Así que él interpreta que cuando se habla de Abraham y el encuentro con, Dios mío, rey de Salem, ya mismo me acuerdo, claramente el escritor hebreo dice del mismo linaje de, que no sabemos de dónde nace su linaje sacerdotal, ni de dónde nace su linaje de rey, pero Abraham lo reconoció como una autoridad mayor y le diezmó. Entonces el escritor hebreo dice, así mismo es el linaje de Jesús. Lógico, la gran pregunta es, pastor, pero ¿Cristo es rey? Claro que es rey. ¿Cristo es sacerdote? Claro que es sacerdote. ¿Cristo es el Salvador? Claro que es el Salvador. Por eso es que Pedro claramente dice,
Tú y yo somos linaje escogido. Tú y yo somos una nueva nación. Tú y yo somos sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Sacerdote santo, consagrado, separado para Dios, para el Padre. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que frente a Dios hay un solo pueblo. Cuando estamos en la presencia de Dios, dice Juan, que vio un solo pueblo de diferentes naciones, de diferentes lenguas, y eran tantos que él no los podía identificar. No dicen que los judíos estaban a un lado y los nuevos creyentes estaban a otro. No, no. Todos estaban en la presencia de Dios. Todos como un pueblo. Aleluya. El judío no es superior a usted, ni usted es superior al judío. El judío es un alma de salvación, como lo es cualquier persona que esté en la calle que necesita a Cristo. Necesitan salvación. Dios no tiene un cuidado exclusivo para los judíos. Dios tiene un cuidado exclusivo con su iglesia, porque por ella Él derramó su sangre. Y el judío que quiere ser cuidado tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. No la visión mesiánica que muchos judíos conservan al día de hoy. Que de hecho ya eso ha cambiado y ha madurado. Bien. Cristo claramente está diciendo, David no es superior a mí. Yo soy superior a David. Yo no provengo del linaje de David. Yo soy superior a David. Y hace la cita del Salmo. En el mismo profeta, David, o sea, David profeta, sí, profeta, le dice a su amo, a su Señor. ¿Quién es su Señor? Cristo está diciendo, yo. Yo soy el Señor de David. Así que yo no soy hijo de David. David me sirvió a mí. Por eso es que claramente en el Juan, el evangelista según Juan nos dice que desde la antigüedad nadie vio ni escuchó a Dios. Entonces, ¿con quién hablaron? ¿Con quién conversaron? Con Jesús. Por eso hay que decir que lamentablemente, como los testigos de Jehová tratan de decir, de que Jesús fue, mire, no, Jesús fue Dios encarnado. Si usted no cree que Jesús es Dios encarnado, usted es otra cosa. Cristiano no es. La fe cristiana es simple. Está codificada, simple. Es fácil de comprender. La piedra angular es Jesús. Aquel que no construye sobre esa piedra choca contra la piedra o la piedra lo destruye. Estamos hablando del juicio de Dios. Cristo está hablando ahí del juicio de Dios. Date cuenta con quién Jesús se está comparando a los líderes religiosos de aquel momento. Oye, analiza. Cristo le está hablando a las personas que han sido consideradas por el pueblo, que Dios las ha colocado en sus posiciones. Y Cristo le está diciendo a esa persona, ustedes se van a enfrentar a mí porque me han desechado y yo soy quien los va a desechar a ustedes cuando venga el día del juicio. Y lo que tú tienes, Israel, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a quien realmente lo quiera y lo necesite, a los necesitados. Y voy a empezar con la casa de Israel, los que están aquí. Y luego, de hecho, nos vamos a dar cuenta exactamente en el libro de los Hechos que toda la predicación cristiana empezó en el templo. En el templo. En el templo. Y de repente, ¡boom!, una persecución contra los cristianos. Y desde que inicia la persecución contra los cristianos, mi hermano, el evangelio se esparció por el mundo entero. Por eso claramente Mateo nos dice que no es en Jerusalén, es en todo el mundo que hay que ir a predicar. ¿Y qué pensaron los primeros cristianos? Que no, que era en Judea. Que todos los judíos tenían que aceptar a Cristo como su Salvador. Y mira, no, esto es para todos. Los judíos empezaron a rechazarlo, lógico. Repito, los primeros cristianos no en su mayoría, todos fueron judíos, todos. Judíos de diferentes lenguas, ahí viene el don de lengua, que fueron lenguas regionales, que fueron dialectos regionales
de tribus bien pequeñas de israelitas que habían nacido, que habían crecido, que se habían desarrollado en otras naciones, que habían desarrollado otro dialecto muy diferente al arameo o al hebreo de la época del tiempo de Jesús, y que solo, de hecho, era tan sobrenatural que muchos de ellos se conocían y solamente se hablaba entre ellos. Y cuando ven a esta persona glorificando al Elohim en su dialecto, se sorprenden, porque dice, pero yo no conozco a esta persona, ¿cómo él sabe el idioma mío? Y ahí entonces se van haciendo la iglesia, pero dentro de ese grupo de judíos hay un grupo grande de griegos que vivían en Jerusalén, que habían hecho proselitismo, que ahora estaban aceptando el cristianismo. Y ahí tenemos a Felipe, ahí tenemos a Esteban, que era mestizo, padre griego, madre judía. ¿Ven? Así que la iglesia viene siendo una iglesia diversificada, no solamente judía. Dios busca un pueblo y ese pueblo es su congregación, la iglesia, eclesia, congregación, donde los santos se reúnen para glorificar el nombre del Señor. ¿Ah? Congregarse, reunirse, todo. Y de hecho la palabra eclesia, cuando usted busca la etimología de la palabra, no tiene nada que ver ni con el edificio. De hecho, tampoco es una palabra religiosa. Es una palabra donde un grupo de precursores romanos se reunían para presentar las necesidades del pueblo y buscar soluciones a las necesidades del pueblo. Se congregaban. Y la iglesia entendió que eso es lo mismo que ellos hacían. La iglesia se reúne para identificar los problemas que tú tienes y presentar soluciones a tu problema de la mano del Espíritu Santo, que va trabajando y formando tu carácter y quien tú eres, y llevarte a la imagen de Cristo. Aleluya. Poderoso. Cristo. Mira lo que dice ya cerrando el capítulo. Aleluya. Cuídense de los maestros de la ley. Le gusta pasearse con ropa ostentosa y le encanta que lo saludes en las plazas. Aquellos que le gustan decir, yo soy pastor, para que le den un lugar especial cuando llegan. Sí, sí. Para que no, cuando lo vean en la fila, venga pastor, no haga fila. No, porque yo soy, y aquí, ¿verdad? Perdóname. Yo soy pastor de la iglesia, discípulo de Cristo en el barrio Bajura, recurso pastoral. Yo soy pastor de allí. Sí, hay personas que tienen sus credenciales pastorales, gloria a Dios, pero usted es pastor de la iglesia donde usted está. Fuera de eso, ¿qué es usted? Un cristiano más, que tiene que dar testimonio de Cristo. Que Dios también te va a pedir cuenta a ti, me va a pedir cuenta a mí por el testimonio que yo he hecho. Tengo que ser sacerdote en mi casa. Tengo que ser un buen mayordomo de mi casa. Tengo que tratar con amor y respeto a mi esposa y a mis hijos. Y tengo que dar testimonio de Cristo donde voy. Y yo doy testimonio de Cristo cuando respeto las ordenanzas. Si hay alguna que esté en contra de los valores de la palabra, pues sí, me convertiré en un antisocial por los valores cristianos. Pero fuera de eso, lo respeto. Si hay que salir con guante y mascarilla, me pongo el guante y me pongo la mascarilla. Si me dicen que tengo que evitar el contacto social, lo tengo que hacer. Si por cuidar a mi mamá y a mi papá, que son personas ancianas, no puedo visitarles porque viven lejos de mi casa, me mantengo en comunicación con ellos por respeto y el cuidado de mis ancianos, de mis padres. Sí, que soy una persona que respeta y guarda la ley, porque tengo que dar testimonio. No me puedo comer la luz, no puedo violentar los derechos de mis responsabilidades económicas con los impuestos. Tengo que responder como cualquier ciudadano. El pastor a mí no me da ninguna posición ni algún beneficio particular. Y el que reclame eso tiene problema con este texto, porque eso es exactamente lo que Cristo está diciendo. Ocupar el primer puesto en la sinagoga. Las veces que a mí siempre me invitan a predicar a una iglesia, mi esposa sabe, yo siempre me siento atrás. Siento atrás.
Claramente Cristo dice, si te invitan a un lugar, no coges el lugar de preferencia. En las sinagogas, en la antigüedad, se guardaban unas sillas peculiares para las personas adineradas, las personas de respeto en el pueblo. Y las personas de respeto eran pues las que tenían dinero. Por eso en Santiago, cuando Santiago escribe la carta, le dice, porque tú acomodas a los ricos en la silla de al frente. Si te olvidan que mañana esos son los mismos que te van a esclavizar y te van a llevar a la cárcel porque tú les debes. No, no hay silla preferencial en el reino de Dios. Todo el mundo es igual. Así que no siente a los pobres atrás, siéntalos al frente, que esos necesitan palabra de vida y están dispuestos a escucharla. Pero a veces nosotros, y mire, saque esto de las posiciones de liderato en las iglesias, aplíqueselo usted también. Hay veces que yo veo a personas, y de hecho John Bunyan decía en su momento recién convertido, que todos los cristianos debían de ser identificados como cristianos, con una cruz, decía él. Luego de haber estado preso como 15 años, 20 años, reflexionó y dijo, no, el cristiano debe de tener la cruz en su corazón, porque de manera externa son unos hipócritas. Dios mío. Y los lugares de honor en los banquetes devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Y lo voy a dejar ahí porque exactamente mañana, el día miércoles, ocurre algo que va de la mano de lo que Jesús estaba explicando, que es la famosa ofrenda de la viuda. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso en el asunto del templo. Así que hoy martes, Jesús nuevamente regresa al templo con el, o sea, Dios, oiga esto, mi hermano, que es algo sobrenatural. Dios se deleita en que tú estudies su palabra. Dios demanda que tú estudies su palabra, porque Él fue maestro. Y la gente se sentaba a sus pies para escuchar sus enseñanzas. No pase eso por alto. Nunca subestime la enseñanza celestial. Pero no la enseñanza celestial aislada. Que me enseñe Dios. ¿Para qué? Si Dios ha habilitado tantos procesos. De hecho, todos los apóstoles, todos se convirtieron en maestros. Pablo fue rabino, maestro. De hecho, en Mateo, el mismo Jesús le dice a los discípulos, ustedes tienen que convertirse en doctores de la ley. Ustedes tienen que ser superiores a los fariseos y a los escribas. Ustedes tienen que estar constantemente escudriñando mis escrituras. Y si usted no lo hace, mi hermano, usted no tiene excusa delante de Dios. Si tu vida espiritual es una vida flaca, frágil, débil, es por tu descuido espiritual. Es porque no has llenado tu lámpara con aceite, porque no has querido. Te has resistido, igual que los fariseos, igual que los escribas, igual que los saduceos, igual que los ancianos. Se resistieron a la enseñanza del maestro. Por favor, tú no lo hagas. Tú tienes Biblia. Tenemos cientos de versiones de Biblia. Pastor, es que leer, pues mira, está la Biblia hablada. Y las iglesias, bendito sea el nombre del Señor, retomen los estudios bíblicos. Sí, los cultos de oración son buenos, claro que son buenos. Sí, son necesarios, pero tan necesario es el estudio bíblico. Y perdóneme, para mí es mayor el estudio bíblico que la oración, porque el estudio bíblico te va a enseñar a orar de manera correcta. ¿Van de la mano los dos? Claro que sí. Pero a la medida que tú vas desarrollando el conocimiento en Dios y la madurez, vas creciendo y aprendes a orar y por qué orar. Y nadie te va a venir con quincallería tipo vuelta al mercado, paz y amor, que todos estamos bien y que vamos a salir. No, porque ya has recibido la revelación de la palabra que te dice en qué tiempo y en qué momento histórico y profético tú vives. Y eso te da la confianza y mire, y el gozo y la alegría de que nuestro Salvador viene
por su iglesia. Amén. Aleluya. Nos vamos, hermano. Por favor, no se asuste. Disfrute estos estudios. Dese cuenta que hay mucho por aprender. Bro. Significa que usted lo sabe todo, pastor. Dios me guarde. Dios me guarde. Antes de usted conectarse conmigo, yo estaba repasando mis libros. 1, 2, 3, 4, 5 libros. Mire. Este libro solamente del Evangelio de Marcos. Esto. Tremendo teólogo. William Hendrickson. Exquisito. Mire otro. Texto griego del Nuevo Testamento. Mire esto. Este me fascina porque a mí me gusta la historia. He aprendido a amar la historia. Contexto cultural. Mira esto. Del Nuevo Testamento. Todo esto yo lo tengo que repasar. A ver, de hecho, mi hija me preguntó, papi, ¿tú leíste la Biblia completa? Y yo, no, mi amor, yo no. Yo no he leído la Biblia completa. No he leído la Biblia completa. Porque es muy complicada. Es bien complicada. Pero la estudio con la seriedad que amerita. Amén. Y a mi esposa también se lo digo. Yo sé que a ella le gusta la Biblia que ella tiene. De hecho, que yo fui que se la compré. Digo, pero mi amor, lee otra Biblia para que te des cuenta. Los otros días hablaba con un hermano que me decía, pastor, es que la leí de aquí, la leí de allá. Y veo como que dice lo mismo. Yo, no, está bien, sí, pero te va aclarando el punto de vista. Lógico, es más serio todavía, ¿no? Pero los discípulos estaban todo el día estudiando la palabra del Señor junto con el maestro. Eso no debe de cesar. Las iglesias hemos cambiado los estudios bíblicos por los cánticos bonitos y la adoración bonita. Se le olvida a la iglesia que el mayor adorador fue Lucero y cayó de la presencia de Dios por desobediencia. Y que la adoración que Dios demanda de la iglesia no es un canto bonito, es una vida que inspire a otros a seguir a Dios y que Dios se deleite en que esa persona siga los mandatos y consejos del maestro. Formación espiritual. Amén. Hoy me extendí un poco. Mañana nos vemos con el día miércoles. Vaya leyendo el capítulo 21, si usted desea, de la viuda. Vamos a ver qué representa esa ofrenda de la viuda. Y Cristo claramente ya no está dándole vuelta a los fariseos ni a los saduceos. Está tirándole directo. Amén. Les amo, hermano. A las personas que por primera vez ven estos estudios, pues son estudios con un enfoque teológico. Ya usted se dará cuenta que esto es serio, hermoso, a la medida que uno va aprendiendo sobre él, pero también amerita estudiar. Así es que si usted lo disfruta o tiene dudas, si le surgen dudas, por favor, puede escribirle en el muro. Y sé que voy a creer dudas, porque, pero si los judíos son el pueblo, sí, pero recuerda que usted tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay un nuevo orden establecido por Cristo. Lo que se le iba a ofrecer a los judíos ya se le ofreció. Lo rechazaron. Y como lo rechazaron, Dios se lo ofrece ahora a todo aquel que lo quiera recibir. Perdóneme, eso a mí no debe de crearme dudas, eso a mí debe de crearme un gozo y una salvación, una esperanza tan grande. Y a la misma vez una enseñanza de yo no comportarme como los judíos, que debe de llevarme a madurar y a crecer espiritualmente. Número 2, que Dios me escoge a mí por encima de ese pueblo que le rechazó. Más hermoso todavía. Que Dios viene por mí. Sí, por usted. Dios viene por su iglesia, por ti y por mí. Que Dios te cuida a ti y a mí. Vamos, y a todo aquel que quiera venir. Aquí no hay restricciones. Todo aquel que quiera venir. Y si tú no has tenido la oportunidad de darle a Cristo tu corazón, no hay mejor momento que esta semana. Esta es la semana perfecta para que tú te reconcilies con el Señor. Para que tú vengas a Él y sea parte de su pueblo.
Claramente él dice que aquel que no sea parte de su pueblo está rechazando la piedra angular. Y aquel que rechaza la piedra angular, lamentablemente, la piedra angular le puede caer encima y lo hará polvo. Porque no ha construido sobre él. Y de hecho, ya para cerrar, los antiguos tenían una piedra angular donde se construían la casa de los ricos regularmente. Pero lo que realmente se usó como piedra angular fue la construcción del templo. Que de hecho recientemente en Israel se llegaron a la parte inferior del templo y encontraron esa piedra angular. Esa piedra tiene una peculiaridad porque está diseñado de una manera tal que va a mantener la estructura del edificio. En otras palabras, la del templo. Sí, la del templo judío. Aquellos que rechazaron el propósito para el cual se hizo el templo, Dios los rechazará. Vamos a orar porque si no yo sigo, mi hermano, y yo termino a medianoche como Pablo a medianoche. Y no puedo porque tengo que dejar algo para mañana. Amén. Le amo y por favor, si usted es la primera vez que me escucha, aprenda a amarme. Soy un negrito. Mi suegra me dice que soy un negrito cepillado. Ya no me lo dice. Ya se jalta. Eso fue a ti. No, pero yo amo a mi suegra con todo mi corazón. Es una segunda madre. Y mi suegro igual. Los tengo en mi corazón a los dos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos ha permitido de estar aquí con mis hermanos, Señor. Te pido por favor que ellos no sientan confusión, que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de aclararle o inquietarle a que puedan comprender mi propósito, Señor. No es escandalizar, es confrontar para que nos tomemos en serio y nos preparemos y comprendamos el tiempo profético que le ha tocado vivir a la iglesia del siglo XXI. Que pensamos como que tú, pero no. Este virus le dice a la iglesia que tú estás presente y que tú vienes y que tenemos que estar preparados. Y que mis hermanos no se desalienten, al contrario. Que de la misma manera que tú sacaste del templo todo aquello que era un impedimento para aquellos que venían a adorarte y a glorificarte, entiendan que al día de hoy es igual. Tú has quitado todo impedimento de aquellos que han tratado de poner obstáculos para que las personas se acerquen a ti. El único obstáculo que tenemos ahora frente a nosotros somos nosotros mismos, no tú. Y aún ese tú estás dispuesto a removerlo si te lo permitimos. Y que por favor, aquellas personas que no te sirven, que se apartaron por diferentes razones, tú las sabes y la persona también, puedan abrir su corazón a ti, Señor, y regresar a tu pueblo, a tu redil, a tu rebaño, y que puedan recibir tu presencia, Señor, de una manera especial. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Dios le bendiga, iglesia, de una manera especial. Hoy sí, le dejo con la alabanza de nuestro hermano Roberto Orellana. Amén. Dios le bendiga. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Con mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro,
las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen que es el Señor. Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como veré a Jesús, tal como es. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero, sí Señor, verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, oh, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, oh, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Dios les bendiga, hermano.